Bueno, como siempre también le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este hogar, que siempre abre las puertas para que se alabe al Señor y se predique la palabra del Señor. Y también no quiero pasar por alto, darle la bienvenida a nuestros hermanos, el hermano Hermes Vieri y a su esposa Yesenia, que están aquí con nosotros en este sábado. Y esperemos regocijarnos en el Señor. Vamos a cantar una alabanza de salmos y coros, y la primera que vamos a cantar es el 106. Dice, ¿dónde está el Espíritu? Refiriéndose al Espíritu de Dios, ahí donde hay libertad. Es decir, el Espíritu de Dios, bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo, y solamente cuando recibimos al Señor Jesucristo puede venir ese Espíritu Santo a morar en nosotros y recibimos la verdadera libertad, porque ya podemos gozar de la libertad gloriosa que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros, libres del pecado, libres de toda condenación y libres para alabar al Señor. El 106. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Vamos otra vez. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Amén. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo, y la verdad os hará libre. Solamente podemos experimentar la libertad es cuando conocemos al Señor Jesucristo. Hay otro que dice, no hay Dios tan grande como tú, que es el 177, otro corito muy precioso. El 177 que dice, no hay Dios tan grande como tú. 177, 177. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a cantar uno más ahí seguido, el 226, que esto va, los dos se cantan seguidos siempre. El 226. Una mirada de fe. Si miramos a Cristo, dice que por gracia soy salvo, por medio, la fe es un medio para alcanzar la salvación por medio de la fe. Otro corito muy, muy bonito, una mirada de fe, el 226.
Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén. Las escrituras nos hablan que nosotros, bueno, es el mismo Dios que pone la fe en nosotros, pero dice que viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Es decir, cuando nosotros abrimos el corazón a Dios, escuchamos su palabra, creemos su palabra, Dios mismo pone esa fe y esa fe para que nosotros podamos vivir por ella. Dice que el justo por la fe vivirá, o como dice en el original, por la fe, el justo por la fe existirá. O sea, la fe misma puesta en Dios nos da esa misma existencia, porque Dios es existencia. Vamos a cantar uno más, el último, que dice el 219, que está basado en una visita que hizo un maestro de la ley. De noche llegó y le hizo unas preguntas al Señor, que sabía que las señales que el Señor Jesucristo hacía no las podía hacer nadie si Dios no estaba con esa persona. Entonces el Señor pues no le contestó realmente la pregunta que le hizo, sino que realmente le dice: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. El 219, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Otra vez. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Amén. Es necesario, es la necesidad más importante que nosotros podemos tener. Si estamos necesitados de algo, debemos de volver a nacer, como dice las Escrituras, para volvernos a conectar con el Señor, porque Él quiere lo mejor para con cada uno de nosotros, y lo que Él quiere es darnos vida, vida en abundancia y vida eterna, sabiendo que nuestra vida es efímera, es pasajera, estamos por un tiempo, es como la flor del campo, dice las Escrituras, como la neblina, que la vemos y ya después ya no está. Así es nuestra vida, no conocemos el día de mañana, no conocemos el futuro. Dios sí conoce el futuro y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él nos ama y por esa razón, Él mismo decidió venir a este mundo para morir por toda la humanidad, por todos nosotros, porque todos nosotros pues somos pecadores, pero Cristo es el único antídoto que puede perdonar nuestros pecados. El único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. Bueno, sin más preámbulo, voy a llamar a mi hermano Hermes, que él tiene la meditación de la palabra del Señor en esta preciosa tarde y noche. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Señor por el buen tiempo que hemos estado teniendo desde el principio. Gracias a los hermanos, en verdad, José y su esposa, que nos han recibido acá con mucho cariño, mucho amor y una buena comida. Y así, pues, en esta tarde queremos también aprovechar para hablar un poco acerca de la palabra del Señor. Y vamos a buscar un versículo en el libro de San Juan, capítulo 10, y vamos a leer un tan solo verso, Juan capítulo 10,
y el versículo 9. Es un versículo conocido por todos nosotros. Dice la palabra del Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias le damos por la buena oportunidad que nos da de estar en su presencia, alabando su santa persona, reconociendo su majestad, su maravilla en medio de nosotros, y ciertamente somos las personas más afortunadas del mundo, Señor, sabiendo que Jesucristo ha muerto por cada uno, dando su vida, ocupando nuestro lugar de condena, de castigo en la cruz del Calvario, recibiendo lo que nosotros merecíamos, ser clavados de sus manos y de sus pies. Pero le damos las gracias, Señor, porque todo este sufrimiento le llevó a la muerte, entregando su vida, y luego, siendo sepultado, resucitó al tercer día para así poder salvar a todo aquel que se acerque en él. Señor, pedimos ahora que usted pueda bendecirnos a través de su palabra. Y rogamos también por cualquier persona que esté escuchando a través de la red, si no conoce a Cristo, que pueda entender que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que puede obtener el perdón de sus pecados hoy, si tan solo pone su fe en Él. En Cristo Jesús se lo pedimos, se lo imploramos todo. Amén. Muy bien, este es un hermoso versículo, un verso bastante conocido, breve, y para nosotros, en verdad que somos creyentes, es de ánimo leer esta porción, y para aquellos que no son cristianos todavía, Dios quiera que puedan llegar a comprender, ¿verdad?, que Él es el único medio de salvación. El versículo, cuando el Señor habla, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si nos ponemos en el contexto de lo que Él estaba diciendo, en aquel tiempo, todas las personas que escuchaban esta palabra entendían bien lo que era primeramente un pastor. Habían muchos pastores en aquel tiempo y habían miles y miles de rebaños de ovejas. Y por lo tanto, cuando Él dice yo soy, ¿verdad?, la puerta, o yo soy el buen pastor, entonces ellos podían entender lo que Él estaba diciendo aquí en este versículo. Porque lo que Él estaba diciendo era que Él era la puerta, ¿verdad?, en ese contexto de pastores y ovejas. Y usualmente un redil no tenía una puerta física como hoy tenemos y que llamamos un portón o una puerta. En aquel tiempo la persona que era el pastor se acostaba a la entrada del redil, que era la única apertura por donde entraban las ovejas, y él era la puerta. Él era el que estaba ahí, y nadie entraba y salía si no era a través de él. O sea que Él era la misma puerta. Entonces, eso es lo que Él está diciendo, el Señor Jesucristo. Está hablando de un pastor, que en este caso simboliza su propia persona, y está hablando de ovejas, que en ese caso simboliza a cada uno de nosotros. Y como en aquel tiempo las ovejas eran frágiles, eran débiles, y usualmente se podían descarriar, y luego después de que se descarriaban podían entrar en peligros, podían ir donde había un abismo, se podían caer y morir, o podían ser atacadas por fieras salvajes como leones, lobos, osos, y ser asesinadas, una presa fácil, ¿verdad? Hoy en día también podemos mirar cómo el mundo, ¿verdad?, es como una oveja perdida. El mundo se ha descarriado. El mundo está corrompido totalmente a causa del pecado que mora en nuestro corazón, y las personas siguen sus propios caminos de maldad. Puede ser un vicio, ¿verdad? Puede ser que las personas están adictas a drogas o adictos al alcohol, o puede ser simplemente algo inmoral, cometen adulterio, fornicación, tienen toda clase de pecados, y el mundo está perdido como esa oveja, y están en un gran peligro. Así como las ovejas pueden ser devoradas por esas fieras salvajes, también el hombre hoy en día puede ser destruido por el diablo, que tiene varios nombres, ¿verdad? El diablo se le llama dragón en la Biblia, se le llama serpiente antigua, no se le llama león, porque no es león. El único león que la Biblia menciona es el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Pero sí se dice que Él es como león rugiente, que es muy diferente. Como león rugiente, no es en sí un león, pero Él está en busca de las personas para destruir sus almas.
y ciertamente condenarlas a un lugar de condenación eterna y ir al infierno. Es por eso que queremos hablar de este versículo. Es un versículo breve, pero podemos mirar 4 cosas de las que nos habla el verso y que hacen referencia a Jesús como el Salvador del mundo. La primera de ellas que encontramos es cuando él dice, yo soy la puerta. Nos habla acerca de la persona que da la salvación. Luego él dice, el que por mí entrare. Nos habla de la provisión de la salvación. Luego él también dice, será salvo. Nos habla de la promesa de la salvación. Y por último, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nos habla acerca del provecho o el propósito de la salvación. Entonces vamos a pensar en esas 4 cosas que nos dicen este versículo, ¿verdad? La primera de ellas, el Señor dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Entonces, Él es la persona que da la salvación. Ahora, esta no es la única vez que el Señor dice, yo soy. En la Biblia, Él menciona 7 veces esa frase, yo soy, y hace referencia a diferentes cosas. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el pan de vida. En otra ocasión dijo, yo soy la luz del mundo. Y así en este verso dice, yo soy la puerta. En una cuarta vez, Él dice, yo soy el buen pastor. En otra ocasión, yo soy la resurrección y la vida. Ahí en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. 7 veces el Señor menciona esa frase, yo soy, yo soy. Y aquí cuando Él dice, yo soy la puerta, está una vez más hablando de ese contexto que mencionamos al principio, de ovejas y un redil. Y así como ese pastor era el que no permitía entrar o salir a las ovejas o a fieras salvajes para que devoraran su rebaño, así el Señor, Él es la puerta, pero de la salvación. Nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. No hay manera, no hay religión, no hay obras, no hay precio. El hombre no se puede ganar la salvación. El hombre no puede comprar la salvación. Y entonces el único medio, la única manera, tanto para el hombre o la mujer, el joven o el adulto, el rico o el pobre, el negro o el blanco, el ignorante o el sabio, ¿verdad? No importa. Es solamente a través de Jesucristo. Él es la persona única que puede dar entonces la salvación a todo ser humano. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Todos nosotros tenemos que morir un día. ¿Cuándo va a morir usted? Bueno, no sabemos el día, no sabemos cómo, ni sabemos siquiera dónde. Pero sí sabemos que vamos a morir. Los que somos creyentes, aquí estamos listos. Sabemos que vamos para el cielo. Pero aquellos que nos escuchan a través de la red no saben tal vez, muchos, y piensan, ¿dónde estaré en la eternidad? Bueno, si no se tiene a Cristo, se estará en un lugar de tormento eterno. Pero si se tiene a Cristo, que es la persona que da salvación, porque Él murió por nosotros, entonces puede tomar esa decisión de venir al Señor. El verso continúa diciendo, el que por mí entrare, el que por mí entrare. Entonces nos habla acerca de la provisión de la salvación, el que por mí entrare. Esta expresión da por sentado que si va a entrar es porque está fuera. Eso es algo interesante, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que todos los hombres estamos fuera del reino de Dios. Del reino de Dios. Eso es lo que el verso nos está enseñando. Y si estamos afuera, quiere decir que estamos perdidos y estamos en peligro. Como la Biblia misma enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Afuera, fuera de la gloria de Dios, fuera del reino de Dios, a causa del pecado. Es que el cielo es un lugar perfecto. En el cielo Dios es santo, los ángeles son santos. Todos los seres que están ahí son santos, sin mancha, sin pecado. Y todo el que va al cielo no puede ir con su pecado. Entonces nosotros estamos fuera por eso. Y por eso entonces necesitamos la provisión de la salvación que es a través de el Señor Jesucristo. Entonces el hombre necesita, todo ser humano necesita ser salvo.
pero hay una sola manera. A veces pensamos que la salvación se puede obtener acerca de nuestra propia justicia, pero una de las cosas que tenemos que entender es, primero, la salvación no es por justicia propia, no es por justicia propia. Ahí en Mateo, capítulo 5, es un capítulo muy interesante, en verdad, todo el capítulo, pero el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es lo que dice, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo el versículo es, la salvación no es a través de tu justicia propia, porque es lo que dice aquí, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Y tal vez algunos están preguntando, especialmente aquellos que escuchan a través de la red, que quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos. Estas eran personas en el tiempo de Jesús que eran lo más religiosas que existían. Era el ejemplo máximo de religiosidad, como hoy en día tal vez decir el Papa en la Iglesia Católica o los obispos de esta Iglesia Católica, ¿verdad? Y ellos eran escribas y fariseos y eran súper religiosos y tenían sus prácticas religiosas y trataban de seguir la ley de Dios, practicaban ritos y tenían costumbres. Y una de esas costumbres era oraban siempre, ofrendaban, ayunaban, trataban de guardar los 10 mandamientos, guardaban el sábado y ciertamente se circuncidaban al 8º día. Cada vez que nacía un bebé, al 8º día lo circuncidaban. Y pensaban que por hacer todo esto, por seguir estas prácticas, estas costumbres, entonces ellos podían ser salvos por su propia justicia. Sin embargo, eso no fue lo que el Señor dijo. Cuando el Señor Jesucristo habló a los judíos y a todos estos religiosos, les dio a entender que no importaba que oraran, que ayunaran, que ofrendaran, que se congregaran, que guardaran el sábado y trataran de cumplir todos los 10 mandamientos, de igual forma estaban perdidos si no creían a Dios, si no se arrepentían de sus pecados y recibían al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y es lo que Pablo nos enseña. Si usted lee en Romanos capítulo 10, versículo 1, Romanos capítulo 10, verso 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces aquí Pablo presenta dos justicias. La justicia de ellos que habían creado y la justicia que Dios había revelado a través de Jesucristo. Y ellos no habían creído a Cristo, no habían aceptado lo que Él había hecho, lo que Él iba a hacer. No importaba si ya había muerto por nosotros o si iba a morir. Ellos no creyeron, rechazaron al Señor Jesucristo y aún lo crucificaron en la cruz porque ellos tenían su propia justicia. Habían creado su propia justicia e ignoraron la justicia de Dios. Qué triste, ¿verdad? Y el hombre hoy en día hace exactamente lo mismo. El hombre cree que puede ir al cielo por ser religioso, por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por congregarse en una religión, pero nada de esto salva. Entonces, la pregunta es, ¿para qué fue dada la ley? Si no sirve para nada. No, sí sirve para algo. La ley es de suma importancia, porque el hombre no podría ser justificado si primero no se diera cuenta que es un hombre malo o una mujer mala. Necesitamos saber que somos perversos y malos, y para eso fue dado la ley. La ley dice no matarás y nosotros matamos. Ah, dice usted, yo nunca he matado a nadie. Pero claro que sí. Tal vez no ha agarrado un cuchillo y asesinado a alguien físicamente. Pero si usted se enojó con alguien, dice el Señor, no digo yo, dice la Biblia, si te has enojado contra tu hermano, ya lo mataste en el corazón. El hombre fornica. Y usted dice, yo nunca he fornicado, nunca he engañado. Nunca he cometido nada inmoral. Sí, pero dice que si un hombre mira a una mujer de una manera lujuriosa, ya cometió fornicación en el corazón. O sea, el Señor elevó el estándar de la vida de las personas.
No es solamente no cometer la acción, es no desearlo en el corazón. Lo hizo de una acción a un corazón, ¿verdad? Sano y puro. ¿Y quién se puede librar de eso? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Entonces, por eso, la ley viene a revelar que somos malos. Porque aunque no lo hagamos externamente, lo tenemos en la mente o lo cometemos en el corazón. La Biblia nos manda a no vengarnos, no odiar al prójimo, aun cuando sea nuestro enemigo porque nos hace mal. La Biblia nos manda a orar y hacerle bien. ¿Lo hacemos? ¿Verdad? Entonces podemos mirar que la ley sí tiene un beneficio. Nos muestra quiénes somos verdaderamente, que somos pecadores, que somos malos y que necesitamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es como un GPS. El GPS, cuando usted se sale por donde no tiene que salirse, ¿qué le dice? Dice recalculating, bueno, en inglés, ¿verdad? Recalculando en español. Y cuando ellos vienen y le vuelve a decir el camino, y usted tiene que seguir ese camino. Pero el GPS no es el que le va manejando el carro, usted va manejando. El GPS solo le deja saber que usted está mal. Así es la ley solo nos deja saber que somos pecadores, que vamos al infierno, pero nos deja saber que el que puede conducir nuestra vida es Cristo y que Él es el único que nos puede llevar al cielo mismo. Entonces Cristo dijo, el que por mí entrare. Él es la provisión de la salvación. No nos podemos salvar por nuestra propia justicia, pero tampoco nos podemos salvar por hacer una profesión. Hay muchas personas que van a una iglesia, no importa cuál sea, si es evangélica, pentecostal o si es evangélica cristiana. Hay muchos grupos, ¿verdad? Bautistas y cuantos más. Y hay personas que hacen una profesión de fe. Dice la Biblia en Mateo 7:21, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí está hablando de profesantes, personas que dicen haber recibido a Jesucristo, pero luego, aunque le llaman Señor, no hacen su voluntad. Es lo que dice el versículo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay muchos religiosos. Hay millones de personas aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo que son extremadamente religiosos. Van a diferentes tipos de iglesias. Judíos van a la sinagoga, los musulmanes van a las mezquitas, los cristianos van al templo, que a veces le llamamos mal dicho iglesia, porque la iglesia somos nosotros en sí. Pero y van y piensan que pueden ser salvos por eso, pero no es lo que la Biblia dice. No es por haber hecho una profesión, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos personas que hicieron profesiones y no fueron salvos. Uno de esos es Judas. Judas estuvo 3 años y medio con el Señor, andaba con él, miraba lo que él hacía, fue participante de los milagros que el Señor hizo, dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer andar a los paralíticos, levantar muertos. Pero no solamente miró, sino que también fue participante de él mismo, hacer eso mismo. Porque la Biblia dice, mandó a los 12, y los 12 uno de ellos era él. Y dice que hacían milagros, se le sujetaban demonios a Judas, que no era creyente. Eso es algo increíble. ¿Cómo explicar eso? Pero aún así, no fue salvo. ¿Por qué? Porque traicionó al Señor, vendió al Señor por 30 monedas de plata y luego se ahorcó, ¿verdad? Y bien dice el Señor, ¿verdad? Que un día algunos se van a parar delante de él y le van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en esto hicimos aquello, hicimos allá. Y el Señor les va a decir, yo nunca les conocí. Nunca les conocí. ¿Por qué? Porque eran profesantes, simplemente. Entonces no es por nuestra propia justicia, no es por haber hecho una profesión, pero tampoco, ¿verdad? Es por obras. A veces pensamos que si nosotros hacemos suficientes obras, somos como la Madre Teresa, que hizo muchas buenas obras, o una mujer. Si hablamos de obras, pocos como ella. Aún a personas leprosas que nadie se le querían acercar, ella se acercaba, les llevaba alimentos, los cuidaba, les llevaba medicinas y cuantas otras cosas más. Y hizo muchas obras. Si fuera la salvación por obras, ella era la primera en la fila. Pero la salvación no es por obras. No es por obras, porque Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia.
Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, que el hombre puede ser salvo, ¿verdad? Entonces la salvación es únicamente a través de Cristo. Nuestro hermano Walter estaba mencionando a Nicodemo. Nicodemo va al Señor de noche y luego le empieza a hablar y le dice, maestro, nosotros sabemos que has venido de Dios porque nadie podría hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Y el Señor inmediatamente le cambia el tema y le dice en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor cambia la plática que era acerca de él, que era más que un maestro, y se dirige a Nicodemo. El necesitado no era el Señor, el necesitado era Nicodemo. Y el Señor hacía esto una y otra vez. Él miraba a las personas y miraba la necesidad más grande de ellos. Y él miró que a pesar de que Nicodemo era religioso, a pesar de que trataba de guardar la ley, a pesar de que iba a la sinagoga, a pesar de que ofrendaba, a pesar de que oraba, no había nacido de nuevo. A pesar de que era profesante de ser descendiente de Abraham y de amar a Dios, no conocía al Señor. Y el Señor le dice, te es necesario. No es una sugerencia. Es algo indispensable. Por ejemplo, indispensable es que nosotros comamos, durmamos, ¿verdad? Respiremos. Cosas indispensables. Bebamos agua. Si no lo hacemos, nos morimos. Lo mismo aquí, para que el hombre vaya al cielo, necesita, es indispensable que nazca de nuevo. Nacer de nuevo de agua y del Espíritu de Dios. Dos ingredientes. Y ahí agua no es literal. Agua quiere dar a entender de la palabra de Dios, porque es la Biblia que nos muestra nuestra maldad, nuestro pecado. Y cuando usted escucha la Biblia, usted se da cuenta de que usted es un pecador. Cuando a mí me hablaron del Señor Jesucristo, cuando tenía más o menos 16 años, casi los 17, entonces yo me di cuenta que yo era un malvado pecador y que me merecía ir al infierno y que si moría sin Cristo, iba a ir a ese lugar. La Biblia me lo enseñó, pero ahora era necesario que por el Espíritu, que Él me convenciera, y el Espíritu lo hizo. El Espíritu se encarga de que una vez que uno oye la palabra de Dios, entonces produce fe. El oír viene por, la fe viene por el oír y el oír en la palabra de Dios. Entonces esa fe se va desarrollando y luego el Espíritu convence a todo aquel que escucha la palabra para que se arrepienta de sus pecados y venga a los pies del Señor Jesucristo poniendo su fe, creyendo en que Él murió por cada uno de nosotros para salvarnos y librarnos de nuestra propia maldad. Entonces el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu de Dios. De otra manera, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces es claro, el hombre está perdido, está en camino al infierno, es un ser sin esperanza, pero que el Señor quiere salvar porque nos ama a todos nosotros, ¿verdad? Y la salvación es a través de Cristo, porque el Señor murió en nuestro lugar. ¿Y cuál es la promesa? El versículo continúa y dice, será salvo, será salvo, será salvo. Entonces ahora aquí encontramos la promesa de aquel que viene a Jesucristo. Dice, será salvo. Yo le voy a decir una cosa, ningún ser humano, ni uno, no existe un ser humano hasta el día de hoy, ni va a existir, que de verdad ha venido a Jesucristo, que no haya sido salvo. Lo volveré a decir, no existe un ser humano que de verdad haya venido suplicándole al Señor de todo corazón que le perdonara y le salvara, que el Señor no haya salvado. Todo ser humano, hombres y mujeres, niños y jóvenes, todos los que hemos venido a Él con un corazón sincero, arrepentido, Él nos ha escuchado y nos ha salvado. Y Él puede escucharle a usted, querido amigo. No importa en lo que usted está. No importa que usted sea drogadicto, no importa que usted sea alcohólico, no importa que usted sea inmoral, no importa que usted sea homosexual, no importa lo que sea, mentiroso, orgulloso y cuantas miles de cosas. Todos éramos así algo antes de ser cristianos, ¿verdad? Pero el Señor puede librarle a usted. Hay un hombre que da su testimonio y
le decían el pequeño García, porque él venía de la familia García. Y él cuenta la historia después de que se ha convertido en cristiano. Y él dice, recuerdo ver a mi papá vender drogas. Y adivina qué, el pequeño García vendía drogas. Recuerdo ver a mis tíos que fueron encarcelados. Y adivina qué, el pequeño García también fue encarcelado. Y llegó un momento en el año 1990 que me encontraba en una pequeña celda. Era una celda horrible, oscura y ciertamente húmeda. Y no hallaba qué hacer. Estaba sin esperanza. Me sentía totalmente vacío. Y me habían condenado a pena de muerte. Esas son las palabras de este hombre. Y dice, entonces pensé, voy a clamar a mis amigos que me han ayudado anteriormente. Y busqué a mis amigos y no hubo respuesta. Pero bueno, voy a clamar a mi familia. No me van a dejar. Y busqué a mi familia y no escuché respuesta. Entonces recordé una vez que alguien me había dicho, si clamas al Señor, el Señor te va a escuchar. Entonces el pequeño García dice, clamó al Señor. Le dijo de todo corazón, Señor, ayúdame por favor y líbrame de mi maldad. Y en ese instante el pequeño García escuchó casi claramente en su corazón que Dios le decía, eres perdonado. Sentí, dice, que caían como unas 1000 libras de mi espalda. Me sentí el ser humano más lleno de paz, de tranquilidad. Me di cuenta que el Señor me había escuchado, me había perdonado, me había justificado, porque yo había puesto mi fe en Él. En ese mismo día, el Señor me dijo, no eres ya un asesino, eres mi hijo, mi representante, mi embajador en esa cárcel. Y empezó a predicarle a todos. La demás gente quedaba, ¿cómo puede ser? Si lo conocían, sabían quién era. Y aún así, no podían comprender cómo un hombre tan malo podía haber sido transformado. Y ahora se había convertido en un predicador de la palabra de Dios. Simple. Como dice el versículo aquí, ¿verdad? Si nosotros clamamos al Señor y buscamos del Señor, seremos salvos. Él buscó al Señor. Los amigos no le ayudaron, la familia no le ayudó, pero el Señor sí le ayudó, porque el Señor siempre escucha. Por eso Romanos 10:13 dice, el que por mí entrare será salvo, porque todo aquel, no dice algunos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no simplemente a decir, es creerlo en el corazón, es sentirlo por fe y saber de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que pagó por nuestras transgresiones. Y cuando nosotros clamamos, el Señor nos escucha y nos perdona. Hay muchos otros ejemplos. Solo miren la Biblia. Aquel ladrón, toda su vida se había dedicado a una carrera delictiva. No solamente había robado, me imagino que en los atracos había también matado. Y ahora están los dos ladrones, uno al lado derecho del Señor y otro al lado izquierdo. Y los dos al principio maldicen al Señor, condenan al Señor, le dicen y se burlan de Él, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, bájanos a nosotros también. Y el Señor no les hace caso, los ignora, porque sabe que son hombres frágiles. Sabe que son pecadores, sabe que necesitan de Él, pero ellos no han comprendido. Y ellos solo están escuchando cada frase que el Señor está diciendo. 7 veces el Señor habló en la cruz. Y me imagino que ese ladrón escuchó cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de los dos ladrones se dio cuenta que él verdaderamente era un pecador malvado y que el Señor era inocente, sin mancha, y que estaba muriendo por él. Y entonces hace una de las más grandes peticiones, como ya hemos dicho, todo aquel que invocare mi nombre, el nombre del Señor será salvo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué petición más llena de fe, porque se la está haciendo a un hombre moribundo, a alguien que ya está partiendo a la eternidad. ¿Y cómo puede él tener fe? ¿Cómo puede tener confianza que él va a venir en un reino? Es que él sabe. Ese ladrón se dio cuenta que el Señor era el Dios todopoderoso que había venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario
y el que iba a ser sepultado y resucitar al tercer día y luego va a reinar por 1000 años primero. Eso es futuro y luego va a reinar por toda la eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor le contestó inmediatamente a aquel hombre su petición. Pero hay otro más en el libro de Hechos, capítulo 16. Y usted recordará aquel carcelero de Filipos cuando todos se salen de la cárcel después del temblor y él va a matarse. Y entonces Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún daño. A un soldado romano que perdía a sus prisioneros tenía que pagar con la vida. Entonces antes de que lo mataran, entonces prefería matarse él. Pero Pablo le dice, no, aquí estamos todos. Y él les había oído cantar antes de que pasara el temblor. Él les había oído hablar de la palabra de Dios. Y entonces les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí él creyó de todo corazón y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Entonces, todo el que invocare el nombre del Señor, si lo hace de corazón, será salvo. Y usted, querido amigo, que nos escucha a través de la red, si usted no ha invocado al Señor, usted puede pedírselo. Simplemente tiene que reconocer, número uno, que usted es un pecador, condenado al infierno. Pero creer por fe que el Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Y que Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y pedirle perdón. Y el Señor nos perdona y le perdonará a usted. Y una vez que Él nos ha perdonado, mire el final del verso. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo último, el provecho de la salvación. Bueno, ya miramos la persona que da salvación. Yo soy la puerta, dijo Cristo. La provisión de la salvación, el que por mí entrare. La salvación no es por obras, no es por ser religioso, es a través de Cristo. Dice, la promesa de la salvación será salvo. Pero una vez que aceptamos a Cristo, ahora hay algo provechoso. Y es lo que dice aquí al final el versículo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, eso una vez más vuelve a la ilustración de las ovejas. Las ovejas entraban al redil, el pastor estaba en la puerta, dentro del redil tenían protección, tenían cuidado. Pero luego, al amanecer, las sacaba temprano para que fueran a los pastos y ahí en los pastos alimentarse de la mejor grama y luego al mejor río o riachuelo. Y ahí ellas se ponían a beber de las mejores aguas. Entonces, ese pastor las cuidaba, las protegía, las alimentaba, las pastoreaba, podemos decir. Y lo mismo, una vez que nosotros somos cristianos, entonces el Señor es nuestro protector, es nuestro pastor, es nuestro proveedor en todo sentido, en áreas emocionales, materiales, espirituales. Él es todo para nosotros. Y en Cristo, por experiencia, aquellos que somos creyentes, hemos encontrado paz, hemos encontrado la verdadera felicidad y Él es el único que puede dar verdadera felicidad. No es el dinero, no es la fama, no es el poder, ni siquiera la familia, los hijos o la esposa o el cónyuge. Es Dios el único que da la verdadera felicidad. Y eso es una gran bendición, lo que produce la salvación que Dios hace en nuestra vida. Y el creyente sabe para dónde va. Si hoy morimos, vamos para el cielo, ¿verdad? Y usted, querido amigo, tiene que tomar esta decisión de venir al Señor hoy, no mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde, demasiado peligroso. Y entonces decirle al Señor, de una manera simple, Señor, perdóname, soy pecador, necesito, en verdad, el perdón de mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Y si usted hace eso por fe, el Señor le va a perdonar, le va a limpiar y le va a hacer una nueva criatura, un hijo, una hija de Dios. Venga en esta tarde a Jesucristo. Si usted nos escucha a través de la red, puede hacer una oración muy simple y entonces decirnos que verdaderamente usted ha creído en el Señor Jesús. El Señor nos bendiga en esta tarde con su palabra.
Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que no pide ningún requisito, no ve el color de la persona, no ve si es rico o es pobre, sino que Él quiere que toda la humanidad pues se salve. Y Él dice que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso el Señor no ha venido, porque Él quiere salvar a todos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Si tomamos esa agua que Cristo nos ofrece, nunca más vamos a tener sed. Y si comemos ese pan de vida, pues nunca más también vamos a tener hambre, porque Él va a saciar nuestra necesidad espiritual.